Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 24 de agosto, justamente celebrando la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Por eso el color litúrgico para hoy es el rojo. El texto está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, celebramos hoy entonces esta fiesta de uno de los grandes apóstoles, San Bartolomé Apóstol, o también llamado o conocido como Natanael. Es oriundo de Caná de Galilea. Bartolomé significa hijo de Tolmei o hijo del labrador. Se le suele identificar con Natanael, como acabo de recordar. Y la palabra Natanael significa en el Nuevo Testamento don de Dios, al que en el Evangelio Jesús llama el israelita, en el que no hay doblez, en el que no hay engaño. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto del Evangelio que hemos escuchado? Démonos cuenta cómo los apóstoles siempre son hombres, primero, enamorados de Jesús, del Señor. Segundo, que se comunican con Dios. Tercero, personas de un compromiso impresionante con la caridad y la misericordia. Y cuarto, personas que desde ese enamoramiento con Jesús van a anunciar la buena nueva. Son incansables predicadores y misioneros. Y es justamente lo que hacen ellos. Y no podemos dejar a un lado a Natanael, pues también lo sabemos. Él ha evangelizado en diferentes lugares. En realidad, no se sabe dónde predicó de una manera certera después de que los apóstoles se dispersaron, cuando Jesús ascendió a los cielos y les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio». Cada uno se fue a diferentes lugares, como bien lo sabemos. Las tradiciones antiguas, pues al respecto son diversas, nos dan algunos otros datos, pero señalan como un campo de la acción o del apostolado de este gran hombre, la India, Mesopotamia o incluso Armenia. Y según estas tradiciones, habría muerto mártir, degollado vivo y luego decapitado. Interesante cómo da testimonio del amor de Dios en su vida. Natanael, al principio, si nos damos cuenta, tenía ciertos prejuicios. ¿Por qué? Porque él dice algo importante sobre Jesús cuando Felipe le comenta: «He encontrado al Mesías». Así es Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Y cuál es entonces la impronta de este hombre de Dios, de Natanael o Bartolomé, como le querramos llamar? ¿Cuál es el prejuicio que tiene? La pregunta que hace: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero después se deja convencer por el Señor y empieza a seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estamos invitados nosotros a dejar por un lado todo tipo de prejuicios con respecto al prójimo, todo tipo de prejuicios con respecto a Dios y a su iglesia, todo tipo de prejuicios respecto a los sacerdotes o aquellos que tratamos de seguir a Jesús, y con un sincero corazón buscar a Dios. Sí, con un sincero corazón tratar de ser como Bartolomé,
Aquí hay un israelita en el que no hay doblez, dice Jesús. Pidámosle al Señor esto: Señor, que en mi vida sea testigo de tu amor, que sea coherente con tu vida, coherente con la doctrina de la iglesia, coherente con el Evangelio. Por eso estamos invitados a fortalecernos en nuestra fe y en la convicción de seguir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. No nos desanimemos ni nos desalentemos. Más bien tratemos de seguir a Jesús y veamos las cualidades que Jesús tiene. Así es. Le pedimos al Señor entonces que Él nos ayude. ¿Para qué? Para seguirlo como Él se merece. Como lo siguió Natanael, como lo siguió Felipe, los apóstoles del texto de hoy, con una convicción total. No esperemos que Jesús venga y nos hable sobre nuestra historia de vida. No esperemos que llegue un profeta o alguna persona que quiera decirnos parte de nuestro pasado o vaticinarnos nuestro futuro. No debemos de esperar eso para convencernos de que Dios nos ama, para convencernos del seguimiento, para convencernos de servir a Dios. Hoy, en la cotidianidad de nuestra vida, Jesús se manifiesta. Jesús nos llama cuando estamos pasando crisis, nos llama cuando hay un problema, nos llama cuando estamos siendo juzgados o estamos en el ojo del huracán o estamos siendo perseguidos. También allí el Señor nos está llamando y se está fijando en nosotros por nuestro nombre. Y así nos llama Jesús. Y qué hermoso, porque Felipe le contesta precisamente a Natanael: ven y lo verás, cuando no se convence de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a creer y que nos ayude también a convencernos de su misericordia y a decirle a los demás: ven y lo verás. Piensa en aquella persona que está alejada de Dios. Piensa en tu familiar, en tu amigo, en tu vecino, en tu compañero de trabajo. ¿Cuánta gente hay que está alejada de Dios? Y a ti hoy Jesús te invita para que a su vez puedas lanzar la cordial disposición e invitación a los demás y decirles: ven y lo verás. Solamente un corazón convencido del amor de Dios, solamente alguien que ha experimentado la misericordia de Dios en sus vidas, el perdón de Dios por sobre todos nuestros males y pecados, va a poder anunciarlo con esa convicción: ven y lo verás. Felipe evidentemente estaba convencidísimo de que Jesús era el Hijo de Dios y se lo dice hoy precisamente a Natanael. Sí, cuando se encuentra a Jesús, es Jesús de Nazaret, aquel de quien Moisés habla en la ley y en los profetas, el Mesías, es el hijo de José. Nos damos cuenta cómo Felipe estaba convencidísimo de cómo en la persona de Cristo se encontraba Dios, se encontraba el Mesías, se encontraba aquel que los profetas habían manifestado que vendría. A ver, ¿será que tengo una actitud como la de Felipe? Anuncio con alegría, con entusiasmo, a tiempo y a destiempo la palabra de Dios, y también hablo de mi fe con alegría. Hablo de lo que Dios ha hecho en mi existencia, o me quedo callado, o tengo vergüenza, o todavía soy una persona que tiene prejuicios al respecto de la iglesia, de la fe, de los sacramentos. Hoy entonces la invitación está hecha. Jesús se fija en ti. Jesús sabe lo que estás viviendo. Jesús te conoce interiormente. Jesús conoce tu historia de vida. A Jesús no le escandaliza lo que has vivido, lo que has cometido, los pecados que has hecho. Jesús ya conocía a Natanael, y a pesar de que Natanael tiene prejuicios y dice: puede salir algo bueno de Nazaret, Jesús no se preocupa por eso. A Jesús no le escandaliza lo que aquel hombre diga. Más bien Jesús nos invita, dándonos una oportunidad como a Natanael, a que lo sigamos, a que seamos mejores, a que lo imitemos en la misericordia, en el perdón, en las buenas actitudes con respecto a los que están cerca de nosotros. Buena actitud con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, buena actitud con los amigos de la iglesia y compañeros. Sí, a esto nos invita entonces el Señor, a cambiar para bien. Pidámosle entonces al Señor que Él nos ayude a crecer en la fe, que nos ayude a reconocerlo abiertamente como nuestro Dios y que lo anunciemos sin prejuicio a los demás. Y así como Jesús no tuvo prejuicios de Natanael, tampoco los tengamos del prójimo.
Y como lo hizo Felipe, anunciamos con alegría en el corazón, con entusiasmo y con gozo, que Jesús está vivo. E incluso, si fuera necesario llegar a derramar nuestra sangre, como Natanael y todos los apóstoles, por medio del martirio, agradezcámoselo al Señor si es que Él algún día nos permite ese maravilloso don. De lo contrario, anunciémoslo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de obrar, con nuestra manera de pensar y con nuestra propia voz, alzándola como una voz que ilumina el sendero de las tinieblas que el mundo hoy genera a través del mal. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.